Mauricio Acosta, bienvenido al Encuentro Nacional de Educación Privada, tema Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros, la Alcaldía y en especial la Secretaría de Planeación Distrital, estar en este gran evento a nivel nacional, ya que ustedes son los líderes y el eje central de todo el país y que el tema de la educación es nuestro eje central tanto en Bogotá como todo el país. Yo les voy a hablar, siguiente por favor, yo les voy a hablar un poco de cómo desarrollamos nuestro plan de desarrollo de Bogotá y también para que todos los presentes tengan un poco la visión que tenemos de Bogotá a largo plazo, esa visión al año 2050. Estamos en una etapa muy importante en la planificación urbana de todo el país, porque los planes de ordenamiento territorial ya perdieron su vigencia y todos, absolutamente todos, están reformulando sus planes de ordenamiento. Esto es supremamente importante porque se van a generar las nuevas directrices normativas para el largo plazo en todas las ciudades y en todos los municipios de Colombia. Y les vamos a contar el caso específicamente de Bogotá, de cómo estamos revisando nuestro plan de ordenamiento territorial y en especial Bogotá tiene el plan maestro de equipamientos educativos, donde durante 16 años, en esta vigencia del plan de ordenamiento, ha tenido grandes problemas en su aplicabilidad y esta mesa nacional lo que queremos es compartirles con ustedes y construir entre todos para que los establecimientos, todos los colegios, tengan su viabilidad para sus operaciones. Nuestro plan de desarrollo distrital, siguiente. Nuestro plan de desarrollo, el objetivo central es propiciar que el desarrollo pleno de los habitantes de la ciudad. Y nosotros enfocamos nuestro plan de desarrollo en alcanzar la felicidad para todos. Esa felicidad uno la ve algo utópica, pero estamos luchando para que las condiciones de todas las familias bogotanas construyan una sociedad que dentro del proceso de construcción de familia y el proceso de desarrollo de la ciudad tengamos una felicidad plena. Y tenemos una oportunidad muy grande de transformar la dinámica del crecimiento de Bogotá y queremos recuperar la autoestima de los ciudadanos. El plan de desarrollo, siguiente por favor, siguiente. El plan de desarrollo lo estructuramos en 3 pilares importantísimos. El primer pilar es la igualdad de la calidad de vida. La igualdad de calidad de vida es el desarrollo orientado a la población más necesitada. El segundo pilar es la democracia urbana. Nosotros vemos que Bogotá tiene que tener una infraestructura y una especificidad normativa muy clara para que todos tengamos el desarrollo de la ciudad claro, sin complicaciones y que esa infraestructura
está enfocada hacia los ciudadanos, hacia las personas. Nosotros, en nuestro plan de desarrollo, nuestra prioridad son las personas. Ya más adelante hablamos del tema. Y el tercer pilar es la seguridad, es la construcción de comunidad. Y la construcción de comunidad se basa en la seguridad, en la cultura ciudadana, en una buena educación para todos y todas. De estos grandes pilares se tienen unos ejes transversales. Y esos ejes transversales, siguiente, tienen unos objetivos específicos, pero más allá de toda la estructura de nuestro plan de desarrollo, uno de los objetivos principales para el desarrollo de Bogotá es la educación de calidad. La educación de calidad para nosotros, y lo veíamos esta mañana, pues es un gran reto, y es un gran reto que construye ciudad, y esa ciudad la construimos todos, y ustedes son el pilar más importante en esta estructura. Esos ejes transversales tenemos que dar un equilibrio en el desarrollo de la ciudad. Nosotros vemos y analizamos que vamos a crecer al año 2050 básicamente el doble de lo que tenemos hoy en Bogotá. El crecimiento de Bogotá va a ser muy grande y dentro de esa visión que queremos para Bogotá es que en el 2038 se haya erradicado la pobreza. Nosotros vemos que el comportamiento ciudadano del desamor por la ciudad se haya reemplazado por una actividad de construcción de comunidad. Protegemos a las mujeres, vemos la protección de las mujeres, los adultos mayores, en especial nuestra niñez y nuestra juventud, con una ruta consolidada de atención. Que los ciudadanos cuenten con un sistema de salud que se centre en las personas, con un sistema educativo basado en el modelo de una ciudad educadora. Nuestro plan de desarrollo, la visión de nuestro plan de desarrollo a futuro es que Bogotá sea una ciudad educadora. En el tema siguiente, en el tema de democracia urbana, que es nuestro pilar número 2 en el plan de desarrollo, nosotros tenemos una visión que al 2038 la política de vivienda sea inclusiva y que sea una realidad, que los espacios se transformen donde se establecían zonas deterioradas y deprimidas. La ciudad cuenta con un transporte público integrado, eso es muy importante dentro de nuestro eje de democracia urbana. El transporte masivo y el desarrollo sobre el transporte masivo de la ciudad para nosotros es un eje importante para el crecimiento de la ciudad y obviamente con zonas verdes y accesos a todos los ciudadanos. Para la presentación vamos en el pilar número 3. Nuestra visión de ciudad para el año 2050, vemos que Bogotá debe tener como finalidad la felicidad ciudadana y producir este efecto a través de una ciudad planeada, equilibrada y ambientalmente sostenible, incluyente, eficiente y respetuosa. Y dentro de nuestro nuevo modelo de ordenamiento territorial generamos equilibrios que van de lo macro a lo micro. Queremos una ciudad expandida pero densa y queremos ver la región es muy importante para nosotros en Bogotá.
Todos los municipios anexos a Bogotá ya han crecido demasiado y tenemos que involucrar una sola planeación. Y una sola planeación significa unirnos y tratar de que todos los planes de ordenamiento territoriales de las ciudades estén articulados con la región y con Bogotá. Y el desarrollo urbano siempre con un respeto absoluto de la sostenibilidad ambiental y combinando el tema de lo público con lo privado. Nosotros como distrito no podemos desconocer la importancia que tienen todos ustedes para construir ciudad. Básicamente, la ciudad debe crecer de manera que sus ciudadanos presentes y futuros tengan la mejor calidad de vida, minimicen las distancias de tiempos de viaje, tengan la mayor calidad posible en los espacios verdes, minimice el uso de transporte particular y maximice el uso de transporte público y la bicicleta, se ocupen la menor cantidad de terrenos posibles en la sabana y se genere menor consumo de energía y por lo tanto minimice el calentamiento global. Nosotros proyectamos que Bogotá y la región va a crecer 2.1 veces en los próximos 40 años. Eso significa también una reflexión para ustedes, porque nosotros vamos a crecer y vamos a necesitar esos equipamientos y el tema educativo es muy importante. Y dentro de la planeación urbanística tenemos que prever esos espacios de equipamientos de toda clase para las personas que van a vivir en nuestras ciudades. El déficit de Bogotá actual es de casi 280.000 viviendas y habrá 3.6 millones de habitantes más de los que hoy tenemos y hoy tenemos en Bogotá y la región aproximadamente 9.3 millones de habitantes y en el futuro, a 40 años, vamos a tener 12.9 millones de habitantes. Eso también hay una curva importante que en todos los países desarrollados se está presentando y nosotros los estamos presentando, se está presentando aquí en Colombia, que los hogares van decreciendo en su número de personas. Hoy estamos manejando hogares de 3.44 o 3.2 personas por hogar. En el futuro, esos hogares van a disminuir. Necesitamos vivienda, más vivienda, pero los hogares van a tener aproximadamente 2 personas por hogar. Por eso, nosotros tenemos la responsabilidad de definir el crecimiento de la ciudad y definir el crecimiento de la ciudad con una responsabilidad ambiental, con una responsabilidad de la mezcla de usos que se tienen que dar dentro de la ciudad, una ciudad densa, una ciudad con vivienda, una ciudad caminable, una ciudad respetuosa, y para eso proponemos que se descentralice la ciudad sobre los ejes de corredores de movilidad. Y esos ejes de corredores de movilidad los queremos densificar y estamos también en un sitio específico que es el Plan Zonal del Norte, donde hay muchos equipamientos educativos y que hoy en día ya estamos reglamentando y con muchos de ustedes nos hemos sentado los propietarios de los colegios de este sector de la ciudad, donde ya por fin después de 16 años vamos a tener una reglamentación clara y específica para el desarrollo y la expansión de todos sus colegios. Dentro de la revisión estructural del Plan de Ordenamiento Territorial, y esto es para todos, yo creo que todos los municipios de Colombia están en sus procesos y ustedes, como parte fundamental de todos los planes de ordenamiento territorial, tienen que participar en esos procesos, porque ahí
es donde se desarrollan todos los procesos normativos para que todos sus desarrollos sean claros y posibles en su desarrollo. Hoy estamos en una etapa preliminar en Bogotá, estamos evaluando absolutamente todas las normas que durante 16 años se han generado, y yo creo que en todos los municipios de Colombia pues generaron normas y normas y normas y normas que muy difícilmente fueron de fácil aplicabilidad. Esa es una de las consignas que tiene esta alcaldía para que el nuevo plan de ordenamiento territorial sea claro y tenga una seguridad jurídica bastante grande. En los planes de ordenamiento hay 4 etapas: una etapa preliminar, una etapa de diagnóstico, una etapa de formulación y una etapa de adopción. Nosotros estamos en etapa de diagnóstico y es la oportunidad para que todos ustedes nos den insumos de todos los problemas que ya hemos identificado en varias mesas de trabajo, para que hagamos de los equipamientos de la ciudad normas coherentes para su desarrollo. Dentro del componente general del plan está la estructura funcional y de servicios. Esa estructura se desarrolla en varios aspectos: en el aspecto de movilidad, en el aspecto de servicios públicos, en el aspecto de equipamientos y de espacio público. Entonces, los planes de ordenamiento territorial, y ustedes lo saben, pues hay un capítulo específico de todos los equipamientos, y no solamente los educativos, todos los equipamientos que se generan en la ciudad. En Bogotá, siguiente, no se ve muy bien, pero en Bogotá queremos presentarles un poquito los antecedentes del Plan Maestro de Educación. Ese Plan Maestro, nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, es el decreto, hoy en día, el decreto 190 del 2004. Como ustedes saben, el primer plan de ordenamiento fue en el año 2000, en el año 2003 se modificó y en el año 2004 se compilaron todas las normas urbanísticas. Y el plan de ordenamiento de Bogotá tuvo unas estrategias de ordenamiento. ¿Y cuáles eran esas estrategias? Eran las centralidades. Entonces Bogotá se decidió generar centralidades en la ciudad y operaciones estratégicas. Esa planificación pues se fue dando unas sí, otras no, y esas centralidades se fueron potencializando. Y el plan de ordenamiento se reglamentó mediante instrumentos, y hay instrumentos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Y en ese plan de ordenamiento, pues los instrumentos de planificación de primer nivel nacieron los planes maestros. Entonces viene el plan de ordenamiento territorial, sus políticas y estrategias de ordenamiento y unos instrumentos que reglamentan los planes, y para nosotros en Bogotá el instrumento de primer nivel eran los planes maestros. De ahí nació el Plan Maestro de Educación y fue uno de los prioritarios para su desarrollo. En segundo nivel de instrumentos están los planes parciales, las unidades de planeamiento zonal, los planes directores, y en tercer nivel, que también se generan para los equipamientos, están los planes de regularización y manejo y los planes de implantación. Entonces tenemos jerarquías normativas que es muy importante comprenderlas por el desarrollo de toda su operación urbanística en la ciudad. Tenemos el POT, tenemos los planes maestros, tenemos las UPZs, y durante 16 años
se han venido reglamentando cosas y ha habido una cascada enorme normativamente hablando de todos los procesos que se desarrollan en Bogotá. Entonces, los planes maestros y dentro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los equipamientos se dividen en tres, básicamente: equipamientos colectivos, equipamientos deportivos y de servicios urbanos básicos. El tema de educación, ustedes bien lo saben, están en el equipamiento colectivo y básicamente la educación, los sistemas de equipamientos de educación están dentro de este nivel. Pero ¿cómo se localizaban todos los colegios en Bogotá? Entonces tenemos el plan de ordenamiento, tenemos los planes maestros, pero los usos del suelo en Bogotá se clasifican con áreas de actividad. Entonces ustedes, en la operación de todos los colegios, se tenía que ver el área de actividad, y el área de actividad para la implantación de los colegios debe estar dentro de las áreas de actividad dotacional. Esas áreas de actividad son muy importantes porque quieren generar todos los aspectos de mezcla de usos dentro de esas actividades. Y específicamente en la actividad dotacional, el plan de ordenamiento territorial generó su permanencia. Eso es bien importante porque muchos de los desarrollos educativos en Bogotá pues nunca pudieron mezclar sus usos y entonces se le dio la permanencia al suelo. Y esa permanencia hoy que está vigente, esa permanencia pues no pudo mezclar los usos y eso es lo que estamos y tratamos de mejorar. Para los, si quieres siguiente, 10 minutos, Dios. Los planes maestros de equipamientos en Bogotá es el decreto 449 y en el 2013 se desarrolló y se modificó con un decreto que es el 174 del 2013. ¿Cuáles eran los objetivos? Siguiente. Los objetivos del Plan Maestro de Equipamientos de Educación era consolidar el servicio educativo, formular un sistema urbano integral, generar directrices y estrategias operacionales, las estrategias de nodos de cultura urbana y arquitectónica, promover proyectos, el enfoque regional y las alternativas de localización. Entonces, se hicieron muchos estudios, ustedes participaron en algunos, y se definieron estándares urbanísticos y arquitectónicos dentro del plan maestro. Y ese empezó a generar en algunos aspectos un gran dolor de cabeza para que todos ustedes tuvieran sus colegios en funcionamiento. Entonces, esos estándares urbanísticos generaron índices de ocupación, índices de construcción, alturas. Por ejemplo, en Bogotá, en los equipamientos educativos solo se pueden hasta 3 pisos, instalaciones mínimas por nivel, áreas por metro cuadrado por alumno, dimensiones generales, accesibilidad, salubridad y normas ambientales, comodidad visual, térmica y auditiva, temas de ventilación. Entonces el plan maestro generó todos esos estándares urbanísticos, que todos son muy importantes para la educación del país, pero los tenemos que reevaluar. Y el plan maestro generó mitigaciones de impacto, porque un colegio también genera en la ciudad ciertos impactos urbanísticos en el sector donde se encuentra. Entonces, el plan maestro quiso generar criterios de diferentes escalas. Si ustedes tienen colegios de escalas zonales, de escalas urbanas y de escalas metropolitanas, entonces también las normas urbanísticas y todos esos impactos urbanísticos dentro del plan maestro pues se tienen
hoy en día que respetar para su operación. El tamaño de los colegios, los nodos y una parte importantísima, independientemente de la jerarquía de las normas urbanísticas distritales, pues hay unas normas nacionales que se tienen que respetar y hablaron esta mañana todo el tema de la norma sismo resistente, que es un problema que tienen muchos colegios en el país para cumplir con estas normas. Pero esto es un tema independiente y complementario. Nosotros los invitamos a construir, estamos en el momento, el distrito está en el momento de construir un nuevo plan de ordenamiento territorial y dentro de ese nuevo plan de ordenamiento territorial ustedes hacen parte esencial del crecimiento de la ciudad. La reflexión que yo les dejo es básicamente un poco que vamos a crecer, o sea, yo quiero que ustedes también piensen en sus colegios que vamos a crecer, que nos vamos a expandir. Entonces vamos a necesitar nuevos equipamientos. Y el plan de ordenamiento de hoy obligó a que permaneciera el suelo como equipamientos, pero esos suelos pues no cumplen con los estándares urbanísticos de una buena calidad en la educación. Entonces eso es una parte importantísima para reflexionar. Si nosotros vamos a liberar esos suelos urbanísticos, pero el sector de la educación nos va a generar equipamientos privados educativos de alta calidad. Ese es un mensaje bien importante y nos estamos sentando en mesas, tanto la Secretaría de Educación, la Secretaría de Planeación, con ustedes en Bogotá, para reflexionar y generar las normas urbanísticas específicas para la operación de sus equipamientos educativos. Entonces, les queríamos dejar ese mensaje, les queríamos contar un poquito cómo vemos la ciudad, cuáles nuestras metas importantes del plan de desarrollo, que queremos una ciudad educadora y que ustedes son parte esencial dentro de nuestro proceso de desarrollo a nivel de planificación urbana. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta que tienen todos los colegios privados de Bogotá es si tiene el Estado del Distrito Capital alguna política de subsidio o créditos blandos para los colegios que proyectan reforzamiento estructural y renovación de sus plantas físicas. Es una buena pregunta. A la fecha no tenemos incentivos de reforzamiento, pero les damos, cuando uno hace unas normas urbanísticas, hay un tema que yo creo que lo han oído nombrar mucho, que se llama el reparto de cargas y beneficios. Ese reparto de cargas y beneficios es un instrumento para que toda la planificación urbana que hagamos pues genere una equidad dentro de su desarrollo. Entonces, tengo la pregunta como reflexión, porque sí podemos generar incentivos normativos para aquellas personas que cumplan con sus estándares urbanísticos y arquitectónicos. Estas dos las voy a unir en una sola. La educación privada lleva varias administraciones en estas mesas de trabajo para tratar de llegar a acuerdos con el Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Entonces dicen que ¿qué hacen los colegios que radicaron proyectos con el MEPOC y que si eso actualmente van a seguir o van a cambiar la norma o a raíz de toda la situación que se ha presentado en Bogotá con relación a las políticas que cambiaron de extremo a extremo de la alcaldía Petro a la alcaldía Peñalosa? Importante, para nosotros la seguridad jurídica es fundamental.
La modificación excepcional del plan de ordenamiento, la llamada MEPOT, tuvo una vigencia, pero hoy en día está suspendido por unas demandas. Esa suspensión está todavía en curso y a la fecha no se podrían desarrollar esas licencias que sacaron con ese marco normativo. Pero una de las partes importantes para nosotros y la vigencia del plan de ordenamiento territorial, a nosotros en esta administración nos toca desarrollar el nuevo plan de ordenamiento. Pero vamos a coger las lecciones aprendidas y lo único que les puedo decir es que vamos a tener todas las normas en cuenta y toda la participación de ustedes es fundamental para que dejemos una norma clara, una norma concisa y una norma aplicable en la ciudad. Dice, me preocupa el tema ambiental. Las ciudades crecen y el equilibrio ecológico se altera. ¿Cómo podemos hablar de calidad de vida cuando se está atentando contra ella? Atentando. Es la pregunta que hace. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Atentando la vida contra qué? El plan de ordenamiento territorial que queremos, lo fundamental, y hay un tema importantísimo en cifras, y es que nosotros vamos a respetar toda la estructura ecológica principal de la ciudad. Un tema importante en el caso del Plan Zonal del Norte es que el humedal Torca-Guaymaral, por ejemplo, fue partido en dos en los años 50 por la autopista. Nosotros queremos recuperar todo el humedal Torca-Guaymaral, elevando la autopista y generando planes parciales, desarrollables, respetando absolutamente todo la estructura ecológica principal de la ciudad. Y para eso el plan de desarrollo generó unos recursos muy importantes a nivel de todas las alcaldías. Yo creo que los recursos para la estructura ecológica principal de la ciudad ha sido bastante importante. Como son 3 preguntas, le voy a hacer una con A, B y C. Hágale. Dice, ¿qué sucede con aquellos colegios que al 16 de diciembre no cumplan con el refinanciamiento estructural? ¿Continúan o tienen cierre definitivo? Bueno, dentro de la Oficina de Planeación Distrital, pues hay niveles de jerarquía para el control urbanístico. O sea, es bien importante que ustedes sepan que planeación marca las normas urbanísticas de la ciudad, pero la nación también genera unas normas urbanísticas. Esas normas urbanísticas, pues, nacionales son de mayor jerarquía. Cuando salió la norma sismorresistente, pues en el año 98, los colegios que tuvieron sus estudios de cálculos con esa norma del 98, creería yo que permanecen con esa norma. Cuando la norma sismorresistente pasó en el año 2010, del 2010 en adelante, sí se tienen que reforzar los colegios con la norma, pero es una norma de mayor jerarquía. ¿Qué pasa con los que no lo pueden lograr? Pues hay un tema y es el control urbanístico. Y el control urbanístico en Bogotá lo ejerce las alcaldías locales. Entonces sí puede haber casos en los que se puedan dar pues, clausuras a los colegios que no puedan cumplir, pero ese control lo ejercen las alcaldías locales. Muchas gracias. Entonces, la última, porque bueno, dice, si no hay coherencia entre la norma de sismorresistencia y el plan maestro, ¿cómo un colegio puede entrar a hacer el reforzamiento estructural? Y eso también teniendo el tema de costos. Hay colegios que cómo se arriesgan a invertir en un reforzamiento estructural sin tener claro cuál va a ser la norma que va a regir. Hoy en día el plan maestro de educación está vigente y tienen que cumplir con los estándares urbanísticos. El Ministerio de Educación Nacional
también tiene unos estándares urbanísticos de la educación. Entonces, si se van a reforzar, hoy en día tienen que cumplir con los estándares urbanísticos que se presentan dentro de sus colegios. Es decir, si ese reforzamiento estructural hace que tengan que respetar los aislamientos laterales, los aislamientos posteriores, los antejardines, la edificabilidad, el índice de construcción, pues esa es la norma que tendrían que respetar dentro de su proceso. Doctora Costa, aprovechando que está aquí la doctora Marta Sofía Serrano, ella es la directora de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación de Bogotá. Las tres instancias, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Educación y la Mesa de Educación Privada, en este caso de Bogotá, hemos interactuado y se ha tomado la decisión por parte de estas dos secretarías de crear una comisión técnica que va caminando en pos de presentar una propuesta concreta que posibilite una modificación del Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Ya hubo un intento en el año 2008, cuando a través de una ficha técnica logramos que 1.396 colegios la entregaran con sus soportes adecuados. En el año 2012 hubo otras 300 fichas. Sin embargo, al día de hoy, ¿cómo es posible que en muchos colegios haya habido modificaciones? Y en segundo lugar, que la administración actual pues no puede responder por unas fichas que se hicieron en el pasado, 2008, 2012, y sobre las cuales no hubo un procesamiento completo de la información, se ha tomado la decisión de crear una nueva ficha técnica para que los colegios de Bogotá, los privados, podamos aportar la información real. Entonces yo quiero que ellos dos le puedan explicar a ustedes ahorita cómo ya la próxima semana tenemos una nueva cita en donde se va a aprobar la ficha que se va a aplicar y la Secretaría de Educación hará una directriz a través de la cual dirá cuál es la ficha, a través de qué medio digital se va a diligenciar, cuál es el tiempo que se va a dar para el diligenciamiento. Lo importante es que los colegios digamos absolutamente la verdad, porque no se trata de decir que tenemos todo perfecto y si tenemos todo perfecto pues entonces no hay nada que modificar. No, hay que reflejar la verdadera realidad de los edificios escolares y a partir de esa realidad y de esas conclusiones se hará puntualmente en la mesa técnica la revisión del Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Entonces, doctora Marta Sofía, ¿qué anuncio nos puede hacer o ratificar ese anuncio, por favor? Sí, tal cual como lo dice el señor Pedro, estamos trabajando junto con Secretaría de Planeación Distrital y la Mesa de Presidentes de Bogotá la revisión de cuál es la situación actual de la infraestructura de los equipamientos educativos que tiene Bogotá. Tenemos una ficha del 2008 que la actual administración, viendo sus archivos, todavía no ha terminado de revisar toda la información, no aparecen muchas de las fichas que usted menciona. Entonces, dado que ya llevamos 10 años desde el 2008 a los 8 años posteriores, no tenemos un diagnóstico específico de cómo está la infraestructura actual de los colegios de Bogotá. En tal sentido, por solicitud de la mesa, estamos desarrollando una ficha técnica que nos permita, sin que tener que transferirle costos a los colegios, una ficha muy precisa para que a través de la plataforma web de la Secretaría de Educación puedan ingresar todos los rectores de los colegios privados de Bogotá, diligenciarla y nos permita tener esa caracterización, ese estudio previo, que es el insumo para una posterior posible modificación del Plan Maestro de Ordenamiento. Seguramente el mecanismo va a ser a través de la red P. Va a ser a través de Red P. En este momento en la mesa estamos trabajando en la revisión de la ficha y durante el mes de septiembre estamos haciendo los desarrollos tecnológicos para que los colegios de Bogotá la diligencien en el mes de octubre. Y posteriormente en noviembre podamos trabajar en el diseño ya del diagnóstico de la situación de la infraestructura. En consecuencia podríamos pensar que si tenemos una ficha puntual la próxima semana,
un anuncio de Secretaría de Educación del plazo y el medio. Ya en el mes de noviembre tenemos conclusiones. Hacia el mes de diciembre, enero máximo, ¿podríamos tener ya unos planteamientos concretos de modificación del plan maestro? Hay dos alternativas importantes. Una alternativa es modificar el plan maestro y otra alternativa mucho más amplia y mucho más segura es el nuevo plan de ordenamiento territorial. Entonces, tenemos dos alternativas según la evaluación que vayamos a hacer. Nosotros tenemos en nuestra base de datos que colegios de escala urbana tenemos 38, de escala zonal 1876 y de escala vecinal 149. O sea, esa es la base de datos de número de colegios que tenemos en la ciudad, pero con base a esas fichas y a ese análisis de cada uno de los colegios podríamos mirar si es pertinente la instancia de la modificación del plan maestro o la instancia del nuevo plan de ordenamiento territorial. Muy bien. Para nosotros, para la educación privada va a ser muy importante la comprensión, la lectura de esta problemática y la definición por consenso de medidas que posibiliten que tantas familias que han invertido tantos años haciendo educación de calidad en los colegios privados puedan seguirle prestando un beneficio a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias.